as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un nuevo directo en su canal Rafael Cepeda Trader. Deseando que se encuentren todos excelente, que estén todos muy bien, que tengan unos muy buenos días, buenas tardes, o inclusive a nuestros amigos de allá bien lejos, buenas noches, ¿ok? Bueno, espero que se encuentren chévere. Vamos a ver quién se empieza a conectar por ahí. Ya saben, por favor, confírmenme audio y video. Dice, buenos días, Pablo. Podrías chequear Burger. Está entraste en 0,495 como stop loss a precio de entrada. Vamos a darle una revisión a todo eso. Después, pues sí, déjame hablar un poquito obviamente de Bitcoin y de una información que les traigo acerca de la tasa de empleo, que me parece bastante importante darle un vistazo porque pueden cambiar las reglas del juego en el corto mediano plazo. Audio bien, dice mi amigo Romy, perfecto, muy bien. Y el video, se ve la pantalla, no importa que yo no me vea, yo soy muy feo. La pantalla, eso es lo importante, ¿okay?
Y bueno, me alegro que el audio ya esté entendido. ¿Se acuerdan esa semana que estaba yo loco? No había qué hacer con este audio. Me tenía al borde para que traes a alguien. Sin embargo, sigo esperando mi micrófono nuevo. Esperemos que ya llegue pronto. Ya debió haber llegado, pero no ha llegado. No ha llegado. Dice, ¿qué onda la stablecoin Bitcoin? Sí, está en un ranguito ahí. Y bueno, yo estaba en long, ya me sacó mi stop loss, lo había puesto a precio de entrada, ya me sacó eso. Vamos a hablar un poquito acerca de Bitcoin aquí rapidito. Y ahorita no estoy en Bitcoin, estoy en otra cripto, pero estoy en short. Déjenme buscarla por aquí, que se me olvidó. Porque no la puse en la lista. Casualmente entré ahí. Estoy en BLZ. Vamos a buscarla. BLZ. Por aquí. Esto, pero buscando un shortcito. Estoy buscando un retroceso pequeño. Para dice por aquí, me vendió ejecutada del stop límite. Ok, bueno, vamos a hablar ahorita de las de stop loss porque creo que me van a reventar todos los stop loss de la bolsa. ¿Se acuerdan las que tengo en práctica en la bolsa? Creo que me van a reventar todos. Por aquí ya me reventó uno. Motivado a lo que está pasando con el dato de inflación. Ok, aquí tengo esta, a ver. La tengo entrada, por aquí tengo el take profit en 2.59. Ayer estuve haciendo short en la noche porque habíamos dejado un long en Bitcoin, ¿verdad? Ese loncito que estaba ahí, Bitcoin subió un poquito, se movió. Entré por los 69.300, subió un poquito, cuando 69.800 yo subo el stop loss y en el regreso me sacó. Okay, me sacó y quedé triste. Ahora, ¿mantengo este long? Sinceramente no. Ya este long lo quito. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo. Aquí ya debió empezar a subir y mantener la subida y se vino al contrario. Por lo tanto, en este momento con este cuadrito puedo pensar en o nos mantenemos como stablecoin en un rango lateral o vamos a venir a buscar un nivel más abajo. ¿Okay? Más abajo. Si revienta al alza y me lo perdí, me lo perdí. Si revienta al alza, entonces ya saben que me voy a meter en short por la zona de los 71.500, 71.900 aproximadamente. ¿Okay? Esta zona por aquí me estaría metiendo en short. ¿Okay? Y si llega a retroceder a 67.068, hay que observar. Hay que tomar la prioridad, hay que ver que llegue el precio ahí y observar a ver cómo nosotros nos vamos a posicionar con respecto a esto. ¿Okay? Porque estoy así como con cuidadito. Obviamente yo no le había prestado mucha atención a lo que ya abrió la bolsa en este momento. No está abriendo la bolsa, damos unos momentos a revisar. Porque yo creo que me van a saltar los stops. El S&P 500 tiene una probabilidad de tener un retroceso con ruido. Yo no creo que se va a desplomar completo, pero este retroceso que está saltando en la bolsa probablemente me va a poner mis posiciones. Yo tengo en paper trading en rojo todas, fíjense, ya me saltó un stop y tengo una pérdida, pero bueno, solamente tenemos aquí una en ganancia que la vamos a verla porque creo que la voy a cerrar. Si voy a cerrarla para tener esos 18 dolaritos, vamos a ver cómo está esto por aquí. Vamos a ver cómo va esta fuerza para abajo. Esta me reventó con gap a la baja. Vamos a ver si no me lo toca y rebota un poquito más arriba. Si no, pues que me salte el stop. Déjenme ver aquí. Bueno, estoy bastante lejos del stop. Lo podemos dejar. Y esta va hacia abajo también. Bastante lejos del stop. Vamos a ver si rebota. Vamos a dejarle el stop. Para eso está el stop ahí que reviente. ¿Qué es lo que está pasando? Ya les voy a explicar antes de que continuemos con el análisis. ¿Okay? Bienvenidos a todos los que están llegando por aquí. Muchas gracias, amigo Marcos. ¿Cómo es BNB para long 4 horas diario? Ahorita long, aguanten los long. Aguanten los long. Y si van en long, estén pendientes porque yo creo que nos vamos a ir para abajo. Vamos a ir para abajo.
Así que cuidado con los long, protejan con los long rápidamente, estén pendientes con eso. Vamos a ver aquí este seguimiento diario. Quería contar un poquito. El BNB está rebotando, pero tengan cuidado porque es un rebote. O sea, vean cómo tiene estos indicadores, fuerza hacia abajo. Por lo tanto, lo que tú veas hacia arriba, se tome ganancia, tómela, que probablemente va a ser algo así. ¿Ok? Ojalá me equivoque, pero mientras sucede lo que tiene que suceder, probablemente nos vamos a ir para abajo. Déjenme mostrarles lo siguiente. La semana pasada salió el dato de empleo. ¿Ok? Salió el dato de empleo. Pero hay algo que no cuadra. Algo que no cuadra. ¿Por qué? Si nosotros vemos los datos, yo no sé si ustedes tendrán esto, quedará bien en su pantalla, si no, a meterle un poquito más de zoom. Si no, pues bueno, ustedes lo buscarán después con más calma. Vean, salieron los datos de empleo y veamos lo siguiente. Por ejemplo, el ingreso medio por hora del anual aumentó de 4.0 a 4.1%, mejor de lo esperado porque se esperaba que el ingreso disminuyera. Luego viene el ingreso medio por hora, que se esperaba que subiera a 0,3% y aumenta a 0,4%. Bien, son datos buenos. ¿Okay? Promedios de horas de trabajo semanales se mantuvo 34,3. Vean lo siguiente. Nóminas del Estado. De 7.000 aumentaron a 43.000. Estamos hablando de un incremento bastante grande en el empleo. ¿Okay? Nóminas del sector manufacturero. De 6.000 se esperaban 5.000 y se aumenta a 5.000. O sea, en cada dato que estamos viendo aquí hay un incremento de nóminas, incremento del empleo. Entonces, nóminas no agrícolas, fíjense, se esperaba un aumento, estaba en 165.000 a 182.000 y subió a 272.000. Tasa de participación laboral, aquí donde viene el primer revés, 0,2% negativo. Bueno, ahí va. Nóminas privadas no agrícolas, otro incremento de 158 a 229. O sea, hay unos incrementos grandes. Entonces, no se explica cómo la tasa de desempleo aumenta. O sea, todo el mundo está ofreciendo trabajo, pero la tasa de desempleo aumenta un 4%. O sea, de 3,9 a 4%, un 0,1%. Eso es un dato bastante extraño. Y bueno, acá aquí empieza a analizar, a buscar opiniones. Obviamente yo también busco mi opinión, ¿ok? Y yo me vengo a los cuadros. Bueno, aquí están más o menos los mismos datos. Entonces, aquí me dice total de desempleados más trabajadores desanimados como porcentaje de la fuerza laboral civil, más trabajadores desanimados. Aquí hay un aumento. Trabajadores desanimados. Vengo para acá. Y este último cuadro. Este es el que me interesa. La ocupación por sectores. Fíjense lo siguiente. Ocupaciones, por ejemplo, gerenciales y profesionales y afines. Más bien se incrementó de 1,8 a 2, de 2,0 a 2, 1,7 a 1,9. Ocupación de servicio, 4,6 a 5. ¿Okay? Ocupación de ventas y oficina, de 3,5 cae a 3,8. Pero aquí viene la clave. Aquí está el dato. Ocupaciones agrícolas, pesqueras, de construcción y extracción. Y ocupación de instalación, mantenimiento y reparación. O sea, el sector industrial de infraestructura, ahí es donde está el mayor aumento de la tasa de desempleo.
Ahora, ¿por qué yo les traigo esto a cotación? Y les digo que tenemos que tener cuidado en este momento con la bolsa, con Bitcoin también. Porque cuando este sector está flojo, piense que todo lo demás hacia el sector servicio hay más trabajo. Inclusive ha aumentado el pago laboral. Pero ¿qué pasa si no se fabrican y se producen bienes y servicios? Ese es el principal motor, porque aquí estamos hablando de porcentaje. Pero es que la cantidad de empleo que hay en este sector es gigante. Y es el empleo base, la estructura base, para que los servicios se puedan ofrecer. Porque el que ofrece servicios es porque es alguien que los demanda. Los demanda porque se necesita que se fabrique o un bien terminado o un servicio. La mayoría de los servicios dependen de una u otra forma de la agrícola, de la pesquera, de la forestal. ¿Por qué? Porque si tú vas a comer a un restaurante, ¿de dónde viene la comida? ¿Okay? Si tú vas a necesitar hacer material, necesitas producir mineral, o sea, extraer mineral, hemos dicho, incluso extraer mineral. Entonces, esto es lo que empieza a reflejar de que el sector bancario también se empieza a frenar y ya se debe estar por acercar la primera bajada de tasas de interés. Ahora, esto hay que ver el vaso medio lleno o medio vacío. Estoy tratando de buscar palabras más simples para ustedes para explicar. Si la bolsa tiene un retroceso motivado del aumento del desempleo y a las tasas de interés altas, las tasas de interés las van a bajar cuando el empleo se dañe, pero que se dañe un poquito más. Entonces, durante un momento del mercado vas a tener caídas. ¿Por qué? Porque las empresas van a vender menos. ¿Entendido? Porque cada vez el dinero cuesta más, una persona no tiene trabajo, consume menos y obviamente su consumo habitual no es una persona, sino miles de personas. Las empresas, no todas, pero la mayoría van a vender menos y cuando salga el reporte que tenga menos ingresos, la acción va a caer. Lo bueno es que si aguantamos ese periodo, obviamente ya la Reserva Federal debería inyectar dinero, entonces para buscar una recuperación. Ahora, ese proceso lleva tiempo. Vámonos en este momento a este gráfico. Ya se los voy a mostrar por aquí. Yo sé que esto es un poquito aburrido, pero hay que hablar, hay que mostrar. Saludos, amigos. Delfinero. Vamos. Miren. Aquí tenemos, vámonos al gráfico semanal. Consumos de tarjetas de crédito. Esto es como loco. Esto va subiendo, subiendo como loco. Pero si nosotros vemos el ratio de ahorro personal, fíjense que en el año 2020, 2022 estábamos por los niveles de 31 y 23. Ahí viene una caída y cuando la bolsa se empieza a recuperar finales del 2022, principios del 2023, el ahorro también empieza a aumentar, pero luego empieza a caer. Y a medida que se consume más con tarjeta de crédito, el índice de ahorro del estadounidense promedio está cayendo. Por lo tanto, lo que quiere decir es que se están consumiendo sus ahorros y que están jalando el crédito para pagar ya servicios básicos como vivienda, energía, salud y vestimenta. ¿Okay? Entonces, eso obviamente de una u otra forma siempre ha sido así, pero a medida que te vayas creando sin ahorro, fíjate que cuando nosotros estamos desde el año 2008, esta tendencia era alcista. Se dispara el 2020 con la situación que pasó porque dieron los cheques de ayuda, luego cae estrepitosamente, es normal por la situación que vimos, pero no se está recuperando, al contrario, se está volviendo a caer. Muy bien, la tasa de interés invertida sigue invertida y aquí quiero que empecemos nosotros a comparar cositas. Vamos a agregar aquí el SP500 y empecemos a observar cosas. ¿Okay? Cuando la tasa, ¿okay?,
del ojo está invertida, o sea, está en negativa, está por debajo de cero. Vamos a colocar esta línea de cero. La bolsa no cae instantáneamente. La bolsa cae cuando empieza a remontar. Vamos a ver el gráfico diario para que lo veamos mejor. Fíjense, por lo menos en este caso, metíamos la curva invertida. Cuando empieza a subir, que se empieza la desinversión de la curva, el S&P 500 empieza a caer. Y eso ha pasado igual aquí, cuando empieza la desinversión, el S&P 500 sube un poquito más y luego viene el golpetazo. ¿Okay? Aquí no estamos invertidos, aquí estamos invertidos. Ok, fíjense, aquí cuando empieza la desinversión, o sea que empieza a subir la diferencia de 10 años a 2, el S&P 500 cae. Entonces, cuando esto se empiece a desinvertir, el S&P 500 tiende a caer. Vámonos con el otro datico, que es el dato del empleo, con el S&P 500. Ya van a entender por qué todavía falta eso. Y hay que tener cuidado con la bolsa. Ahorita nos vamos a nuestros análisis. El azul es la tasa de desempleo. Bueno, esto está en millones de personas. Vamos a ponerlo en el ratio como tal, en la tasa, que es lo que nosotros vemos ahí. Si ustedes observan con claridad, la línea amarilla es el desempleo. Perdón, la línea azul es el desempleo y la línea amarilla es el S&P 500. Déjenme eliminar aquí este otro indicador de las medias. Se dan cuenta que están totalmente invertidos. Cuando la tasa de desempleo empieza a caer, el S&P 500 sube. Cuando la tasa de desempleo empieza a subir, el S&P 500 cae. Y así sucesivamente. Están totalmente una relación inversa. ¿Okay? Entonces, cuando observamos y entendemos esto, ¿qué pasa cuando aquí empieza a subir la tasa de desempleo? Lo lógico entonces es que el S&P 500 cae. ¿Okay? El único caso donde no cayó es por lo de la pandemia. Estamos aquí. Hubo la tasa de desempleo y aquí el S&P 500 subió. ¿Pero por qué? Porque existieron muchas ayudas. Obviamente hubo dinero extra y la gente agarró parte de ese dinero para invertir. Es el único caso. El resto todo está totalmente invertido. Entonces hay que tener cuidado. Por lo menos yo que estoy haciendo las prácticas en la bolsa, tengo que empezar a buscar movimientos cortos, aquellos que vayan al alza, pero sobre todo estar atento con algunos short, ¿ok? Y con alguna situación de rebotes. Ahí yo me voy a ubicar. Ya explicándote esto, yo sé que es aburrido y da como pereza, como que, Rafael, ¿por qué estás hablando de eso? Yo no entiendo de eso. Ahí volvemos a los análisis. Entonces déjenme ir primero al S&P 500. Déjenme cerrar todo esto que tengo aquí. ¿Ok? Donde yo esperaba un retroceso. Este primer retroceso para subir se dio. Perfecto. Borramos todo esto ahora. Tomando en cuenta lo que acabamos de ver. Me faltó aquí ya. Me faltó explicarle algo. Ya vamos por ahí. No se me aburre, no se me aburre. Estoy tratando, si no me entienden, me preguntan. Estoy tratando de explicarlo simple, no con palabras de economista, ¿ok? Estoy haciendo, porque yo sé que a veces uno escucha información y son términos tan técnicos que uno queda así como que la tasa de desempleo, la variación del porcentaje. Estoy tratando de hacerlo como si se lo explicara a mí. Ok, fíjense lo que me faltaba aquí. Esta semana tenemos datos de IPC. Datos de IPC en Estados Unidos. Fíjense lo que se espera. Que la IPC, que la inflación subyacente, se mantenga en 0,3%. ¿Qué quiere decir subyacente?
Ahí se suman los bienes y servicios que no tengan que ver con alimentos perecederos y el sector energía. Por ejemplo, la gasolina, el petróleo, todo eso no entra ahí. ¿Okay? Ellos esperan que eso se mantenga. Y esto ha sido bueno porque las subyacentes las que no habían podido controlar. ¿Okay? El anual, o sea, la que está comparada, anualizada, se espera que venga una reducción de 3,6 a 3,5. ¿Entendido? Y el IPC general anualizado se espera que se mantenga de 3,4% a 3,4%. Y el IPC mensual que venga una reducción de 0,3 a 0,1. ¿Es factible que esos niveles se lleguen? Sí, motivado a la contracción. O sea, mientras menos personas tengan empleo, van a consumir menos. Esa es la teoría. Por eso es que estas partes, estas situaciones que vemos en el mundo, cuando a veces, ay, que el desempleo creció, que tal, a veces eso lo hacen a propósito, para poder bajar los niveles de inflación. ¿Quiénes salen perjudicados? Obviamente los sectores más débiles. Por eso es que a los gobiernos no les interesa educarte financieramente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si te educan financieramente, tú tienes tus ahorros, tienes tus cosas donde tú puedas aguantar algún periodo. Pero personas que trabajan del día a día son las que se están viendo afectadas. Entonces, ese trabajo formal se está perdiendo en muchos sectores para poder mantener la inflación. Porque ¿qué es lo que pasa? Ya les voy a explicar. Cuando la inflación está alta es porque usted tiene que cobrar más por un bien y servicio. O sea, aumenta el precio. Pero a su vez, la mayoría de las empresas de una u otra forma dependen de créditos bancarios o sus clientes dependen de crédito bancario para realizar la actividad de manufactura o de prestación de servicios. Pero las tasas de interés están altas. Entonces, ¿qué significa eso? Que el crédito te cuesta más caro, o sea, el dinero que te van a prestar es más costoso, pero a su vez tu producto es más costoso. Por lo tanto, se espera que las ventas sean menores. Habría que ver qué tanto sería el ratio riesgo-beneficio donde el incremento de precio compense la disminución de venta. El problema es que la disminución de venta a medida que pasa el tiempo con las tasas de interés elevadas no tiene suelo. O sea, es una tendencia bajista donde llega una primera familia, la segunda familia, tercera familia, cuarta familia. Llega un momento que entonces no vas a tener clientes. Entonces, este dato va a ser muy importante para ver qué va a declarar la Reserva Federal con respecto a las tasas de interés. ¿Qué es lo que tal vez yo puedo esperar? Que los datos de inflación sigan cayendo y que la Reserva Federal asome una bajada de tipo de interés para finales de año. Yo creo que todavía no. Yo creo que ellos necesitan todavía que la tasa de desempleo sea un poquito más alta antes de lanzar la bajada de interés. ¿Qué quiere decir eso? Que todas esas empresas, activos que tengamos totalmente extendido en precio, ¿ok? Que esté en precios arriba totalmente extendido, hay que tener cuidado en esos sectores porque puede ser que ya se va a venir la toma de ganancia. ¿Por qué? Porque los grandes que tengan liquidez, cuando la bolsa caiga, van a tener dinero con que comprar más. En cambio, usted y yo, y estos que nada más vemos videitos de YouTube y que ay, sí, vamos a comprar porque sí, déjalo ahí 10 años, 20 años. Cuando veamos una caída de 20, 30, 40%, nos va a dar miedo o se te va a presentar una emergencia porque a lo mejor, que ojalá no les pase, porque a mí me pasó una vez, realmente dos, te cae el mercado y tú dices, ok, yo hago hold, pero te quedas sin trabajo. Entonces, ¿de dónde sacas dinero para mantener a tu familia? Terminas vendiendo en pérdida. Eso me pasó a mí dos veces. La primera vez, porque no sabía nada de esto. La segunda vez, cuando mi familia se enfermó. Pero se enfermó grave de lo que había pasado. Entonces, tuvimos que vender en pérdida. Entonces, hoy en día, con otra mentalidad, hay que tomar las cosas con calma a la hora del trading
y de invertir. Entonces, no estoy diciendo con esto vayas a vender como loco ni nada por eso. ¿Ok? De por aquí vamos a leerlo. Deino, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo van llegando? ¿Cree que descontando lo que podría pasar del cliente puede ser? Se van a hablar, eso está brutal, me alegro. Está interesante, dice Nelson Ron, me dice, en un año electoral no creo que manden datos negativos de la economía, por lo menos van a tapar hasta que pasen elecciones. Ahí estoy de acuerdo con Ron. En un año electoral van a aguantar, van a darle, y por eso es, ya lo quité. ¿Se acuerdan el dato que decía 7.000 y después 43.000 de empleos del gobierno? O sea, gran parte de esos empleos que se están generando no lo está haciendo la economía como tal. La mayoría de esos empleos es que el Estado está ampliando su tamaño. O sea, está contratando personas y eso lo que hace es aumentar el gasto público. Eso es lo que son mis amigos de Argentina van a entender. ¿Por qué Milei cuando entró empezó a quitar muchos salarios? Que hay mucha gente que la está pasando mal en Argentina, pero porque no entiende que el dinero que le daban era por no hacer nada. O sea, habían cantidad de personas que le pagaban dinero por ir a marchar, por tener sindicatos, por líderes vecinales. Eso sucede en Venezuela. Aquí las nóminas del Estado tienen salario por no hacer nada, por ser colectivo, por ir en una moto, por ir con una pancarta. Eso está sucediendo en Estados Unidos. Se está aumentando el gasto público de tal manera a través de crear empleo, pero no un empleo que te genere un bien o servicio, o sea, no un empleo que te mueva la economía, sino un empleo que se aguante hasta el proceso eleccionario, como lo que nos está hablando nuestro amigo Ron. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera una burbuja y hay que tener cuidado. ¿Dónde entra Bitcoin aquí en esto? Bueno, si Bitcoin va a ser lo que va a ser, para lo que fue creado, deberíamos esperar primero un retroceso profundo en Bitcoin. Estamos hablando de un retroceso de entre 5 y 10 mil dólares. Y segundo, deberíamos romper máximos históricos porque la teoría sería es que al caer la bolsa se vaya parte de ese dinero al oro y parte de ese dinero a Bitcoin. Y ya se ha ido. Ustedes ven el oro como ha subido, la plata como ha subido, el cobre como está subiendo y Bitcoin ha subido. Se está manteniendo un lateral y yo creo que lo que falta de entrar es que a través de los ETF que se han ido probando en Ethereum y en Bitcoin, se va a ir dinero destinado para allá, pero después viene lo siguiente. Usted como inversor pequeño o yo tiene una emergencia, se queda sin trabajo, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a vender Bitcoin o no lo va a vender? Lo va a vender. Y esto la autonomía va a obligar. Ahora, mientras pasan las elecciones, tienen que dar una sensación de bienestar, porque el estadounidense, ese sí, obviamente hay sus excepciones, pero en general está pendiente de su bolsillo. Entonces, si hay un gobierno que le está fallando la economía, lo van a cambiar. Pero como en este momento todo es rosas, entonces cuidadito después de las elecciones de Estados Unidos. Si no gana el candidato que está en este momento y gana el otro, se puede venir una catástrofe duro, pero no va a ser culpa del otro. Va a ser culpa de lo que están haciendo ahorita. Pongo de ejemplo Argentina porque es lo que pasa. Mucha gente dice, Milei me quitó mi trabajo, Milei me quitó, ya va, pero es que, ¿de qué se trataba tu trabajo? Porque cuando Milei llegó, empezó a aparecer gente en las oficinas que no tenían ni cómo sentarse. O sea, tenían contratadas personas, 4 o 5 personas para el mismo cargo. Entonces, en conclusión, yo lo que le quería hablar con este directo hoy, porque hoy es lunes, o sea, primero, tengamos cuidado con los long. Y los long que vayamos a hacer, porque se van a presentar patrones de long, siempre entiendan que va a ser en un rango pequeño. ¿Okay? En un rango pequeño. Las altcoins que ustedes quieran tener en hold, traten de que ese dinero de verdad no lo necesiten. ¿Okay? No lo necesiten para que puedan soportar caídas importantes. ¿Okay? Si usted tiene Bitcoin para hold, entienda y mentalícese que podemos ver una corrección profunda
Dios quiera que usted pueda tener un dinero distinto para no vender en pérdida, sino más bien tener una mayor liquidez y poder subsanar su periodo. Eso puede pasar en un periodo con respecto a Bitcoin, antes de buscar tal vez la ruptura del máximo histórico. Que rompemos los máximos históricos en los próximos días sería fenomenal, porque quiere decir que sí está funcionando para lo que fue creado Bitcoin y está funcionando como refugio de valor. Entonces ahí sería pero fenomenal. Pero no hay que descartar en la mente de nosotros que pueda pasar lo contrario. ¿Entendido? Que pueda pasar lo contrario. Fíjense, el oro, todo lo que se disparó llegó más o menos al target que nosotros teníamos de los 2500, ahorita empieza a retroceder. Ese retroceso que está teniendo el oro probablemente lo va a tener Bitcoin también, porque la bolsa está bonita, hay tendencia alcista en algunas cosas, pero poquito a poco eso puede cambiar en 1 o 2 meses. ¿Okay? 1 o 2 meses. Entonces, bueno, amigos, no les quito más tiempo con ese aburrimiento, pero me pareció interesante comentarles para que estén pendientes de eso, de lo que vayan a invertir, de lo que vayan a hacer, ¿ok? Porque puede ser que nos quedemos atrapados en muchas posiciones, en muchas opciones. Si te saltan los stops, cuídalo, no te confíes tanto en lo que van a hacer trading y lo que van a hacer hold. Traten de mantener su trabajo, su dinero aparte, por si acaso el mercado cae, ¿ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Dice Marco NB Londia, ya vamos a ver con calma. Martín parece Rafael de vacaciones disfrutando mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Martín! Felicidades, felicidades. Espero que los 20 años te estén cayendo espectacular. ¿Cómo tienes tus 25, 30 años? ¿Cuánto tienes por ahí? Jovencito, o estás como yo. Otopia, ¿cómo estás? Bienvenido, Marco Salón. Que el precio de Bitcoin tiene que bajar sí o sí para tomar liquidez, comprar más ETF y de ahí sí esperamos el bull run. Eso es lo que probablemente ocurra. Entonces, me iba rápidamente a lo del SP500. Ya creo que hablé del SP500. Sí, pues solamente me quedé explicando y vámonos con Bitcoin y las cripto. SP500 ya vemos cómo tenemos divergencia en gráfico semanal, divergencia en gráfico diario. Tenemos fuerza para abajo en el SP500, pero hasta que no salga el dato de inflación, el SP500 va a estar así, a lo tonto. Pam, 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 pam. ¿Qué hay que estar pendiente del SP500? Para mis amigos que les gusta para el SP500, el 5300. Si usted quiere meter un long, tiene que ubicarlo por los 5311, 5308. Por ahí no. ¿Okay? Ese sería el soporte importante. Si lo pierde, si el dato no es bueno y se va a desplomar todo en el corto plazo, deja que te saque el stop, porque entonces vas a venir a buscar los 5100, 5200. Esta es la siguiente zona. Entonces, aguantar una posición hasta allá no tiene nada de sentido. No tiene nada de sentido. Eso con respecto al SP500. Vámonos con Bitcoin, que es lo que nos gusta, y con las altcoins. Acá, el seguimiento diario. Ok, esta es mi razón de ser de Bitcoin. Yo cancelé el long ya. Bueno, me tocó el stop de protección y yo me voy a quedar quieto. O sea, mi posición en Bitcoin va a ser, no me voy a meter en short ahí. Mi situación en Bitcoin es la siguiente. Voy a dejar que ese rango se mueva. Si cae a los 67, 68, tal vez esté esperando aquí para buscar un rebote. No un to the moon, un rebote. ¿Okay? Si cae para acá, buscaré los niveles de soporte. Por el contrario, si sube, entonces estaré buscando un short cerca de los 71. ¿Okay? Porque todavía estamos nosotros en un rango. Esa es la situación que tengo con Bitcoin. Llenarme de paciencia y esperar. Dejar que el movimiento se dé. Hacia la baja, me busco un loco. Hacia el alza. ¿Por qué no me meto en short ahí? Porque ya me hizo como un stablecoin, me hizo un lateral que ya debió subir. O sea, el patrón es de subida y ya debió subir. Y como no lo ha hecho,
Me quedo quieto. Aquí me voy a poner a inventar ahí, a perder plata por perder. No tiene mucho sentido. Ahora, a priori, a medida como se va ejecutando, yo pienso que la mayor probabilidad entonces que deberíamos caer. ¿Ok? Este 47 y to the moon. Pues sería buenísimo. Eso no a llorar, pero estaríamos hablando de por aquí. Mira, es un retroceso. A los 47 es un retroceso bastante viable. ¿Ok? Es bastante viable una caída a los 47. Ahí sí, a vender la casa, a vender el perro. No, mentira, tampoco. A vender la casa, a vender el perro, el gato. Pero pendiente ahí porque y ahí nos vamos al cielo y más allá. Bueno, vámonos con las altcoins, que las que ustedes están viendo aquí, a ver qué ven. Dice por aquí Mamatín, José Leonardo, Rafa, gracias por tu información. Quisiera que me explicara sobre la inversión en Forex. Es similar al futuro. Sí, es como operar futuro, pero más que una inversión es operar. Porque invertir es cuando uno compra algo para largo plazo. ¿Ok? En el Forex, lo que tienes que tener claro son intercambios de moneda. El Forex es el mercado más grande del mundo. Ahí hay mucha liquidez. Ahí por liquidez no te vas a quedar porque hay demasiada liquidez. El detalle del Forex es el siguiente. Nosotros tenemos acceso a un volumen real. El volumen que se maneja en los gráficos de Forex son volúmenes parciales de los brokers, ¿ok? Que no es malo, funciona, pero no es como cuando en criptomonedas que tenemos un libro de órdenes un poquito más fiable, ¿ok? Más estable para uno observar. Lo otro es que mantener swing largos no funciona mucho, porque el Forex se maneja en bandas, ¿ok? Yo le explicaba en estos días aquí en el canal, el caso del Forex, por ejemplo, uno busca aquí el euro dólar, un gráfico semanal. Piense que desde todo el año 2023 aquí se ha mantenido este rango. ¿Okay? En este rango que está aquí. Desde enero 2023. La amplitud de ese rango es aproximadamente un 6%, para arriba o para abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que Rafael es muy poquito, no se puede operar. No, hay gente que hace mucho dinero con esto. La fórmula es básica. Si usted tiene mucho dinero, usted puede operar el Forex 5X, 3X, 10X, 4X. Cuando digo mucho dinero, es que usted puede abrir posiciones con $5,000, $10,000, $15,000. Recuerden que un banco abre posiciones con $100,000, $130,000, $140,000. ¿Ok? $500,000 puede abrir posición, dependiendo del tipo de liquidez que tenga la cuenta que tenga en el banco o el poder de compra que tenga. Ahora, si usted es una persona que va a entrar en Forex con $10, $50, $100,000 de capital para operar, usted tiene que manejar apalancamientos por encima de 30, 40, 50x para que le pueda sacar rentabilidad al Forex. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Qué te recomiendo? Se hace el mismo análisis, funciona la estrategia. Sí, la estrategia de nosotros funciona, ya lo hemos practicado. Lo que es difícil es esperar cazar un swing así completo, así un swing largo completo. De esos que se ven en criptomonedas, tú sacas un 50%, 60%. Eso no lo vas a ver. Va a ser bastante complicado verlo. Ahora bien, la idea sería apalancarse bastante, no tengas dinero poquito, y usar esta herramienta. En mi otro canal tienes un video completo para usar esta herramienta. ¿Por qué? Porque esta herramienta te va a decir a ti exactamente cuánto meter. Por ejemplo, yo tengo aquí, si tuviese $2,000, vamos a ponerle $1,000 aquí. $1,000. ¿Verdad? En esta herramienta. Y yo voy a perder el 1% por operación. Y me voy a meter en el euro dólar. Y lo voy a esperar aquí bajito en 1.0558 para ir a buscar un movimiento arriba. ¿Qué me dice la aplicación? Yo tengo que meter $741,
¿verdad? No, mentira, tengo que comprar 741 euros a ese precio. Si lo quiero llevar a dólares, tengo que multiplicar 741 por el nivel de track, sería 1,05. Y ese sería el total de dinero que yo tengo que meter. Como tengo casi $1000, entonces estaré metiendo casi todo. Entonces, eso no es rentable. Entonces, yo agarraría, por ejemplo, como suponiendo de $800, esos $800 yo lo divido, ¿verdad? Si $800 lo divido entre 30x y le meto $26 a eso. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que cuando gane voy a ganar, pero en función de los $26 que yo metí. Por eso que ustedes ven que en el Forex hay que meterle capital, apalancarse mucho para meter el riesgo. ¿Qué haría yo en el Forex? Entonces yo no puedo arriesgar el 1%, tengo que arriesgar un poquito más, arriesgar el 2% de mi posición para yo poder agarrar y ver un poquito más de dinero a la cuenta. Entonces, el análisis como tal, operativa, es la misma. Donde tienen que tener cuidado es en la gestión de capital. ¿Okay? Y no es una inversión a tu demo. Son movimientos intradiarios, una semana como máximo. Si no se dio, hay que cancelar. ¿Okay? ¿Qué más tenemos por aquí? Dice Marcos Salón, yo voy en short tipo suite de los 70.800 con otra compra en 72.000, ya que saqué el parcial con stop loss. Para mí esto es bajista. Más espectacular, amigo Marcos. Dice Rodney, 47 años, no Bitcoin, por aquí. 47 tiene Martín. Estamos ahí contemporáneos, mi amigo Martín. Ya somos del cuarto piso. 47 años, no de Bitcoin, es la cosa. Yo decía el precio de Bitcoin los 47 y me estás dando, ya entendí. Ya entendí. No era, bueno, y fíjate que no está descartable, ¿no? Pero 47 años, no que 47.000 se va a Bitcoin. Sin embargo, si baja a 47.000 sigue siendo el alcista. Lo que pasa es que la pérdida de la lloradera sería grandísima. Ajá, vámonos a ver con más calmita. Dice de nuevo, porfa, que atrapado, ¿crees que es donde puesta el rebote? Vamos a ver aquí, vamos a ver BNB que me están viendo hace rato bien, a verla un poquito con calma y nos vamos con la otra. BNB, mire, BNB, ahí donde está en gráfico semanal tenemos divergencia bajista, máximos cada vez más altos. En el semanal tenemos máximos cada vez más bajos. Ya el promedio del RSI está pendiente negativa y la pendiente es negativa. Entonces, buscar más máximos en BNB ahorita no está fácil. Esperamos un rango o caída. Ese patrón que tenemos en gráfico diario, ya nosotros sabemos que es un patrón de short. Es un patrón. Lo que pasa es que ya ha caído bastante. Entonces, meterse en short ahí no tiene sentido. Estaríamos cazando un rebote en 4 horas, pero la zona donde BNB mínimo va a venir a caer es nuevamente de los 580, 570. Ahí hay que observar. Cuando él llegue aquí, hay que observar si hay un rebote, si hay un cambio de tendencia, si hay debilidad. Si el precio cae, rebota y nos da una entrada en gráfico diario, pues se puede retomar. Tal vez ya haya quitado la divergencia en el semanal. Pero mientras eso no suceda, eso es para abajo. En 4 horas, en BNB, nosotros tenemos ahí un posible rebote. Fíjense lo siguiente. En este momento BNB está sobre un soporte. Es la zona de los 630, 640. Tenemos ADX pendiente positiva con direccionalidad bajista, pero ya esto sería un segundo valle rojo. O sea, la probabilidad de que eso se gire, que la ADX caiga pendiente negativa y direccionalidad alcista, es alta. ¿Ok? Entonces, pero sería un rebote. En este caso, vamos a activar las medias móviles. Un rebote a la media de 50 periodos. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos en BNB? Vamos a verlo en el libro de órdenes. Ya que nos puso aquí Tensor Chart que nos muestra facilito. Vamos aquí.
Para aquí, BNB, USDT, agruparlo un poquito más. Bueno, bien. En este momento hay una posibilidad de rebote porque a partir de los 600, 640, 630, esta demanda es mucho mayor que la oferta. Ahora, ¿hasta dónde sería el rebote? 710, 720, inclusive entre 690 y 710. Esto sería el rebote. ¿Okay? Ahora bien, vámonos al gráfico. Estaríamos hablando de que sería un rebote hasta esta zona. 690 hasta aquí. Esto, si acaso. ¿Okay? Vamos a ver el de futuros. Aquí es BNB. Aquí. Agrupar. No, esto no es BNB, que puse yo aquí. BNX. BNB. BNB. Esperemos un poquito que cargue. Fíjate que en el mercado de spot se me está yendo 700. Pero en el de futuros, aquí mismo en 6.46, están dando duro. 6.50 sería el siguiente sector. Inclusive más que por arriba. Vamos a ver aquí. Aquí está. El más duro de inmediato está 673, 675. Hasta ahí llevaría yo mi rebote. Hasta esa zona. 675, 673 y luego 750 como máximo. Pero superar los 675 no está fácil. Así como lo hemos trabajado. Entonces, fíjense que sería aquí. Esta zona aquí es la más fuerte. Y aquí se está posicionando gente en short. Si hace el rebote. Si hace el rebote hasta 674, 675. Ahí sería el rebote si vas en long. Y a partir de ahí, movimientos de short. Movimientos de short. Eso también lo podemos combinar con canalcito. Queda cómo va a coincidir. Y hacemos una zona de canales con los mínimos y máximos. Entonces, si ya a partir de 670 habría que tomar las ganancias. ¿Okay? Si pasa el tiempo como Bitcoin y no sube y te hace un rango lateral, entonces cancele ese long porque nos vamos abajo. ¿Okay? Ajá, ¿qué más tengo por aquí? WIF, vamos a ver WIF. Vamos a ver WIF porque de verdad que los long están complicados. Yo ya creo que en la bolsa me va a reventar todo. Vamos a ver. WIF, ajá, cuéntame aquí WIF, te quedaste atrapado, crees que de donde está un rebote estoy esperando para salir corriendo. Ajá, ¿dónde estaba la de dónde entraste? Deino, tú me dijiste por aquí arriba. ¿Dónde estás, Deino? Cuéntame ahí. No lo... Esto para mí va a ir para abajo. Porque realmente el soporte lo perdió. El soporte ahora se hizo. O sea, está ahí en un soporte. Está ahí. Está metido en dos. Pero el más duro, como decía, el más grande está por los 2.8. Y estamos en este momento por abajo del precio de soporte. 307. Hasta aquí arriba. Brinca, no está fácil.
vamos a ver en los perfiles de volumen. Si vas en spot, pues bueno, está ahí que se pueda mantener. Si estás en futuro, yo creo que ya es un imposible. Bueno, vamos a ver cosas. Por volumen en spot va bien. Creo que sí puede decir que haga algún rebote, pero en ese rebote hay que salir. Vamos a ver los futuros. Ya te doy mi opinión. Yo creo que si se da el rebote de algunas altcoins, este te lo va a agarrar también, pero en ese rebote hay que salir. Mira, el rebote se agarraría en 2.61 aproximadamente, donde está el perfil de volumen importante por la parte baja. 2.61. Vamos a comparar con el de spot. En efecto, el spot lo tiene en 2.60. Ok, ahí. Entonces vamos a ubicar aquí qué podemos hacer con esta situación. Aquí está el soporte, justo donde está el mínimo anterior. ¿Okay? No sé cómo estarías tú de liquidez, porque es que vienes de muy arriba. O sea, para intentar promediar el precio aquí te quedan varias cosas. Si vas en spot, tener la paciencia a ver qué sucede en los 2.60. Si a partir de ahí hay algún rebote importante que haga superar nuevamente los 2.80. Si estás en futuro y tienes perdiendo todo esto, yo creo que ya es mejor asumir la pérdida y buscar otra oportunidad. ¿Okay? Duele porque puede ser bastante dinero que estés perdiendo ahí, pero no está fácil. Son un 26%. Si es en spot, o sea, porque hay posibilidades que en spot se dé y en futuros no. Fíjate, este es un soporte. Vender en un soporte sinceramente no es algo tampoco atractivo. El detalle es que si estás en spot, puedes seguir aguantando tranquilamente. Porque estamos en una línea de soporte que si te saca un mechazo puede ser que se revierta como para que vuelvas otra vez a vender. El problema es que en futuro uno va apalancado y eso te puede chupar la cuenta general. Entonces alargar la pérdida ahí como tal no está fácil. Gráfico diario. Yo te diría que mientras no pierdas los 2.59 se puede mantener en spot tomando en cuenta el gráfico diario que vale. Pero si ya tuve que te pierdes 2.59, 2.58, ya sería mejor cerrar. Entonces haría esto: rompe, pullback y para acá. Ahora, todavía donde está, cuéntame si estás en spot o estás en futuro. Estás a 3x. Bueno, con 3x pudieses promediar, ¿no? Con 3x, si tienes más liquidez, pudiésemos hacer lo siguiente: no en 2.60, sino esperar los 2.40. ¿Por qué? Para que hagas espacio y puedas traerte esa posición, porque tu posición está bastante arriba. 3.7 está arriba. Arriba. Estamos hablando de que estemos en un momento de 28%. Si tú compras ahí mismo, el precio te lo vas a venir a traer a los 3.19, 3.20. Todavía estás lejos. Si la agarramos más abajo, porque estás a 3x, con 3x sí es salvable. Si agarras la entrada en 2.35, 2.40, entonces el precio promedio
te va a caer aproximadamente a unos 3.5. Ese movimiento sí es más salvable por dos razones: o porque lo saques en verde o porque saques con una pérdida menor, porque el rebote a los 2.80, 2.75 es bastante fiable. Entonces, en ese caso, sí estaríamos pendientes de perder un 7%, papá. La caída sería como 15%. No sería tanto, pero sería una entrada por la zona de los 2.40. ¿Okay? Entonces, a 3X está salvable, pero para meterle más, ahí no. Aguanta a ver. Si no rompe y sube, perfecto. Pero si rompe, entonces está atento con una alarma cuando el precio te llegue 2.30 y 2.40. Y ahí vemos dónde estamos chequeando. Porque entonces ahí sí traerías el precio promedio más abajo. Y a partir de ahí, en algún momento va a ser un rebote, porque los mercados tampoco son verticales. Entonces, en el momento del rebote, ahí te sale. Ok. Pendiente ahí con ese. 307. Ok. Entonces sería mejor todavía. Si tú entraste fue en 307 a 3X, entonces ahí sí estaríamos mejor todavía. Porque si entraste en 307, yo te entré en 37, yo estoy como ciego ya. Si entraste en 37 y compramos en 2.40, entonces ahí sí te vas a traer el precio a 2.75. Ahí sí la vas a sacar en verde, el rebote. ¿Okay? A 3X no te va a liquidar, te va a liquidar en cero. Obviamente hay que aguantar. Pero si compramos ahí en 2.60 en el primer perfil de volumen, puede ser que el precio perfore un poquito más. Fíjate que por la parte baja, la zona dura, está 2.55, 2.50. Esa sería la entrada. 2.55, 2.50, no 2.60. Si no llega, no importa porque te va a girar alza, perfecto. Pero si hay que comprar en una zona, ubica esta. 2.55, 2.50. Vamos a ver el futuro. Mira, aquí está. Sí, coincide igual. 2.55, 2.50 es la mayor zona de perfil después del 12.1. ¿Por qué no entrar en 12.1? Porque si te entra en 12.1 y sube, la sacas. Para poder promediar y bajar bien ese precio, entonces tendremos que entrar en la siguiente, 2.50. ¿Ok? Así que paciencia, amigo Deino, que sí está salvable. No está fácil. Me la vuelves a pedir igual mañana. Pero sí está salvable. Si te rebota a partir de ahí, perfecto. No, 2.07 sí está salvable. Sí, esa sí está salvable. Yo pensaba que era 3.7. Yo, esa sí está más difícil llegar allá. Pero 3.07 no, ahí está salvado. De todas maneras, pon una alarma aquí en TradingView. Busca una alarma cuando te pase por ahí. Y obviamente ahorita yo estoy haciendo directos más seguidos, ¿ok? Para que tengamos por ahí. ¿Quién más tenemos por aquí? Nos quedamos con Deino, pero bueno, ahí vamos aprendiendo todo. De errores también se aprende y uno va trabajando. Vamos a ver. INC. No sé cómo amaneció hoy. INC. Vi el video que me enviaste, amigo. Está bueno. Y pues bueno, tomando en cuenta el video, con más razón aquí hay que tener paciencia, porque hay que esperar que se desarrollen unos fundamentales importantes. Ahora, también tomando en cuenta el video, obviamente también tendría un poquito en PLSX, ¿ok? En PLSX. Fíjense que esto va bien. Nosotros hablamos, el movimiento subió hasta el perfil de volumen de los tres y dijimos que iba a tener un pullback. Ya tocó el pullback, que era la línea del triángulo, rompe y aquí lo está tocando nuevamente. Y esto se va a mantener probablemente en un rango hasta que se va. Obviamente hay un fundamental importante en esto, cual explicó esa persona en el video, con respecto a las resoluciones. Entonces,
y hay que esperar eso. Lo importante es estar dentro por estas zonas bajas. Que la resolución, al ser positiva, obviamente por lo menos a los 4 lo va a disparar rápido. ¿Okay? Ahora, si entre esta, tomando en cuenta el fundamental, lo tuviera más en PLSX, ¿okay? Hubiese pendiente un poquito más. Ya lo que tienes aquí, déjalo aquí, no estés moviendo, salvo que ya estés en ganancia. Cuando estés en ganancia, las cobras y cambiar más bien a PLSX, ¿okay? Que es la del valor real, porque este es más de incentivo por lo que entendí ahí. Pero va bien, va siguiendo el análisis hasta los momentos. Estamos en 2.45, retroceso pensado. Esto va a empezar aquí a subir y a fluctuar. A subir, a fluctuar hasta que vuelva a entrar otro volumen importante aquí. Para ir pum, 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 hasta que, bueno, decidan cuándo van a comprar en masa y se eleve el precio. ¿Okay? Ethereum, pues vamos a verlo. Ayer le subí un video completo de Ethereum, ¿no lo vieron? Ethereum, miren. Ahí donde está, sinceramente esto es para abajo. Estaremos atentos en los 3.500. En 3.500 puede ser algún rebotico al alza, pero no dejen una orden, esperen que llegue y ahí observen. Y si dejan una orden, que sea automáticamente un stop loss. ¿Por qué? Porque si pierden los 340, 3.490, entonces rápidamente va a venir a buscar los 3.000. ¿Okay? Y como yo les mostré en el video de ayer, inclusive pudiésemos venir a buscar los 2.500 y seguiríamos siendo alcistas. Pero obviamente en futuro usted estaría ahí comprometido. ¿Okay? Un retroceso A, B y C, y que el C sea profundo, 2.500, 1.600. Por ahora vamos con K. Como no hay que hacer trade todos los días, pendiente, ahí donde está, nada. Ahí no hay para entrar. ¿Okay? Yo le esperaría que le quiero meter el short ahí, bueno. Si usted se va a meter en short, ponga un stop loss ajustado. El problema es que con ese ranguito aquí, yo sinceramente no sé si va a ir para arriba o va a ir para abajo. Que ya me ha pasado, que dispara para arriba, dispara para abajo, entonces yo me quedo ahí neutro más bien. Ahora si cae, pendiente de los 3.500 y ahí buscaríamos la entrada en low. Si usted tiene Ethereum en spot, entonces tenga paciencia, llénese de paciencia, porque Ethereum tiene la capacidad de duplicarse. Por lo menos a los $8.000 pudiésemos estar nosotros viendo Ethereum. ¿Okay? Fíjense que si nosotros nos vamos a un gráfico semanal, la tendencia alcista con la aprobación de los ETF, siempre hay un retroceso, pero ese impulso nos estaría llevando a un primer objetivo entre 4 o 5 mil dólares y un segundo objetivo por aquí 7, 8 mil dólares aproximadamente. Al 1.6 de Fibonacci de extensión, que es algo bastante fiable. Y si yo me voy con ese proyector más abajo, si saco esa proyección de extensión pero con el swing completo de aquí abajo, piense que la zona me va a dar prácticamente la misma. ¿Ves? Aquí está. 8.000, 7.000, 8.000 dólares aproximadamente. Entonces, a corto plazo, yo espero un retroceso y ir a atacar la zona de los 4.000. ¿Okay? Y posteriormente ahí ranguito y después buscar los 7.8. Por eso en spot, manténgase tranquilo. En futuro, para mí, ahorita a esta hora, yo no operaría nada. En Ethereum no. Quedaría quieto. Si él retrocede, le meto lo. Si él sube y baja en ganancia, perfecto. Entonces, a partir de los 3.813, vamos a buscarlo de todas maneras aquí. ¿Cómo estamos los volúmenes? Mira.
3.600, 3.500, hay un volumen importante hacia arriba. ¿Hasta dónde? Hasta los 3.800. Sería, si llega a caer 3.500, hacia arriba a buscar los 3.800. Si sube una 3.800, entonces en 3.800 no venimos en short. Vámonos con DUS. A ver, DUS. Estaba yo metiéndole short ayer en la noche. Sí, esta le metí shortcito ayer. Pero ya volvió a levantar. La tendencia de DUS es alcista. Es bastante fuerte alcista. ¿Okay? En gráfico semanal tiene fuerza. En gráficos diarios tiene fuerza. En gráfico de 4 horas ya aquí tenemos debilidad. Ese poco de líneas ahí era que yo estaba operando ayer en DUS. Entonces, yo ahí ya buscando un to the moon, gráficos de 1 hora, tiene patrón alcista, pero vean esto que está aquí. Ahorita yo no lo operaré. Muy pegadito. O sea, esto puede ser así. Uno mechazo a los 4.94, 4.95 y venir a caer todavía. Está dentro de las medias móviles. O sea, esta zona es mucha congestión como para venirse a operar. No hay un camino claro. Yo prefiero DUS en este momento. Ok, si la llevas en spot, la tendencia sigue siendo alcista. Pero mientras no defina este ranguito aquí bien, no está como para operar. Anoche sí la agarramos un chorcito, pero fue chiquitico. La otra es PHB. Vamos a ver. HB. Para operarla ahí, no es el mismo patrón de Bitcoin. Yo creo que ahorita toca quedar no quiero. 30 minutos. Mira, pero es que está peleando con el perfil de Euro. No, tampoco. Pásenme otra ahí a ver si hay algo que tenga listo un patrón de. Vamos a ver que yo estoy intentando cazar el short aquí, aunque ya se me está subiendo otra vez. En BLZ. Ahora aquí donde está el siguiente. Me va a sacar el stop. Vamos a esperar. Déjenme ver a ver cómo voy aquí. BLZ. Es que por la parte alta, esto está nubladito. Yo aquí voy a mantener mi short, pero vamos a ubicar para decir promedio con otra entradita, porque voy con una sola aquí. LZ. En spot me dice 29.8, 29.9. 0.29.9. Estaríamos buscando la entradita en short. Inclusive pudiese ser un poquito antes. 0.29.8, de manera que te tome la entrada y choque contra el muro de 2.29. Digo, de 0.29.9. Vamos a ponerlo aquí un poquito más extendido. $0.29.50 y 0.29.41. Está en este momento. Yo estoy aquí en 0.29.
29. Tengo un stop loss en 30.4. Estoy perdiendo el stop loss. Vamos a subirlo un poquito más, 30.8. Voy a meterle otra orden límite. 0.29. Quedamos en, vamos a ver aquí en futuros. Esta criptomoneda es BLZ con B grande, ¿ok? 295. Ahí está el otro perfil de volumen. Vamos a colocarle ahí 2951, porque a veces saca mechazo. Vamos a ver 53. Okay, vamos a meter ahí 50 dolaritos más en short. Tengo que poner el VPN, se me olvida. Poner por aquí. Flux, ya vamos a ver Flux, a ver qué. Si me la coloco aquí. Mira, aquí va a ir 29, 8 me la colocó. Ah, no, ya que yo tenía una en 229.8, cierto. Vamos a bajar esta un poquito a 229.5. Vamos a ver si me la toma y a partir de ahí rechazamos. Bueno, vamos a ver Flux, a ver qué tal. Por ahorita estoy buscando short, pero en estas que ya estén extendidas, ¿ok? Las que ya cayeron, hay que tener cuidado porque si nos metemos por la parte baja y hay un rebote, entonces no la vamos a pelar. Por ejemplo, en el caso de Flux, aquí está intentando hacer un rebote. Lo que pasa es que no está nada fácil perforar esto. Ahora, este rebote que hizo Flux, hay algunas que no lo han hecho. Esa se puede agarrar, pero en rebote. Ok, yo aquí pensaba por aquí arribita, perdimos el perfil de volumen y no está nada fácil. Vamos a ubicar aquí a Flux. Yo creo que eso también. Bueno, mira, aquí sí tenemos como más equilibrada la oferta y demanda. Futuro. Y no está. No está en futuro, está en spot. Ok, aquí la cosa está más pareja. Lo que pasa es que tengo aquí 092. Vamos a ver aquí. 09293. Tengo el perfil de volumen importante y por la parte de abajo 0.89. Si yo separo esto un poquito más, estaríamos hablando de 0.897. Sería la zona para entrar. O para colocar el stop loss a partir de abajo. 0.897. A partir del stop. O sea, si se... Yo en lo personal no me gustaría entrar ahí pegadito un perfil de volumen. ¿Okay? Sinceramente no lo haría. O sea, yo entraría si esto rompe y se me mantiene arriba del perfil de volumen de los 0.90. ¿Okay? Mientras no me perfore los 0.91, o sea que esté por arriba del perfil de volumen, yo preferiría quedarme quieto. Ahora, si usted se quiere probar, está porque tiene divergencia alcista, tiene entrada alcista en una hora, entonces el stop loss tiene que estar por debajo de los 0.896. Sería con stop loss ajustadito, buscando que reviente eso para arriba. Ahora, en lo personal, no le voy a decir que es una operación, mira, eso está cantado. No, puede ser que salga bien, como puede ser que no, porque la zona de los 0.93, 0.94 también está complicada perforar. Sería un trade muy pequeño. Yo en lo personal no lo haría, pero de hacerlo sería algo así, con un stop ajustadito, 0.89. 0.897 para abajo el stop loss. ¿Okay? El stop loss. Vamos a ver si ya me saltaron los otros stop aquí en pérdida aquí. Bueno, vamos a ver un momento aquí.
pero ya me está rebotando. Esperemos que me rebote. Mire, mire, me llegó casi cerca al stop y no lo tocó. Super lechugo. Bueno, esta es la onda C. Ya a partir de aquí, yo aquí pudiese promediar. Lo que pasa es que esta primera parte de esto, ojo, esto lo estoy haciendo en cuenta demo, que estoy practicando en acciones. No quiero todavía hacer nada de gestión de partes. Simplemente busco una entrada, entro stop loss y lo dejo. ¿Okay? Ya para las próximas semanas haré otro tipo de gestión. Por ahora lo dejamos quieto. Si me revienta el stop, me lo revienta. Vámonos con Yumi. Yumi sí se nos vino. Los gráficos de 4 horas. Esto igual está en un rango. Estoy bastante lejos del stop y tengo un perfil de volumen en la zona de los 137. Yo en gráfico diario todavía mantengo esto. Tengo fuerza para arriba. Por lo tanto, me mantengo mi stop con Yumi. Y con Verizon igual, estoy dentro del rango, bastante lejos del stop, lo dejamos quieto. Vamos a ver si nuestro analizador de acciones, cualquier cosita me van diciendo ahí. Yo estoy haciendo esta parte para practicar, a ver si hay algo nuevo por aquí. Anda XPD. Esta va bien, lo que pasa es que ya subió. Hay que agarrarle en retroceso. Vamos a colocarla aquí en la lista de acciones de prueba para darle revisión. Esta es EXPD, o sea que tengamos un retroceso para tal vez entrar. Y voy a ver si diseño algún patrón de short. Yo tengo ahí algo más o menos para buscar algunos short. Aquí hay algunas que no operamos, que esperamos que nos den una entrada. Nada, todavía darnos entrada. A esta ya le ganamos. Esta creo que fue la que nos saltó. No, esta no hemos entrado todavía. Esta en semanal está buena, pero no nos ha dado entrada en diario. Y esta fue la que me reventó el stop del short. Vamos a ver qué otra temporalidad por aquí. También alcista, pero se fue. Hay que esperar un rebote. Vamos a anotar OPRA. Unas 4 horas. Ok, esta sí nos podemos meter. Vamos a meternos en esta. A ver, está aquí nuestra herramienta. Esta es de tecnología. La tecnología está en ascenso. Tengo que comprar. A ver, no, ya. Vamos a cambiar aquí la configuración, que son $30,000 al 1%. Ok, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Este patrón es alcista. Voy a buscar stop loss por debajo del mínimo anterior importante. Donde está el perfil de volumen. Yo aquí no tengo libro de órdenes de acciones en este momento disponible. Hay que pagarlo antes y buscamos un profit. Buscamos un 2 a 1. Un 0.43. Vamos a ver la tendencia alcista en semanal. La tendencia alcista en diario. Así que vamos a ubicar el trade aquí. Y aquí yo, como está en este momento subiendo, me voy a meter a mercado. Ahora, ¿cuánto voy a meter? Vamos a calcular. Aquí me dice 98 por 33.80. Vamos a poner 33.90 porque el precio de mercado me va a dar un poquito más arriba. Sería 98 por 33.9, que es igual a 3.322 dolarachos. Entonces, vamos a poner por aquí, vamos a meternos por acá. Sería, vamos a comprar 98 acciones porque se está haciendo en spot. ¿Okay? Y vamos a colocar stop loss en 28.63. 28.63.
sería alrededor de unos $500 de pérdida y un take profit en 43.9. Los take profit no necesariamente se llegan, ¿ok? Pero uno lo coloca como referencia. Y aquí sí voy a entrar al mercado. Vamos a ver qué tal nos va. Aquí estamos listos. Vamos a agregarlo a la lista. AMKR. Del sector de tecnología. ¿Okay? ¿Qué más tengamos por ahí? Muchas gracias a ustedes. Esto es práctica en cuenta demo, repito, para que sepan, practicando acciones. Ya estoy buscando un broker por ahí. Me está gustando este. Y alguno de ustedes vive en Estados Unidos y tienen un broker americano. Cuéntenme cuál les parece a ustedes mejor y por qué. Me está gustando este. Interactive Broker, ¿ok? Ya me bajé por ahí la plataforma demo para ir practicándola porque quiero hacer trading en acciones americanas. Vamos a ver si me abre por aquí la plataforma de demo. Yo apenas hacer trading en acciones americanas y también obviamente quiero ir comprando acciones para vamos a ver para futuro. ¿Okay? Para futuro. Recuerden que no hay que esperar vivir de las pensiones. Las pensiones no le pagan dinero a casi nadie. Estaba viendo un programa en España, muchos de ustedes que son de España, no sé si será verdad eso, no díganme ustedes que están ahí que son de España, que a un pensionado le pagan 800 euros y a un inmigrante de esos africanos le pagan 1000 por no hacer nada. Es como en Venezuela, a mi padre le pagan muy poquito por la pensión, eso prácticamente sirve para una bolsa de pan que le pagan por la pensión. ¿Sí? Aquí está, lo pegado, no puede ser, está activando para mostrarle más o menos la plataforma. También tienen cuenta demo, voy a ver si me pongo ya a practicar con ustedes también. O sea, así como estoy haciendo en TradingView, voy a ver si empiezo a practicar en esta plataforma. No he decidido totalmente, pero probablemente sea aquí donde me meta a operar. ¿Okay? Lo que estoy esperando para cómo fondear la cuenta. Por ahí menciono un truquito. Vamos a ver si lo logro hacer. ¿Okay? Aquí estamos viendo la plataforma para hacer trading aquí. Todavía no lo sé hacer mucho. Aquí están unos ETF, aquí está Apple. A ver, para comprar, vender. No me quiere cargar el chat. Aquí está para el mercado, el mercado de opciones. No me cargue el chat. El chat no, el gráfico, el chart. Aquí para comprar y vender tengo $100,000 para probar. Tengo también screener, pero no sé por qué no me quiere cargar. Si me cargó el sábado que no está abierta la bolsa, no me quiere cargar ahorita. Pero lo cierto es que estoy probando esta de Interactive Broker. Vamos a ver qué tal nos va. De repente voy a hacer la otra sección de pruebas de compra y venta de acciones. La hacemos aquí. De todas maneras, cualquier recomendación que ustedes tengan por ahí, que mira, Rafael, yo vivo en Estados Unidos, aquí el mejor broker es tal, por eso yo necesito, porque los brokers son distintos, operar acciones americanas cada día y quiero comprar acciones, pero comprarlas, estas acciones para mantener en el tiempo. ¿Okay? No, será porque estoy con muchas cosas abiertas. No sé, no me quiere cargar el gráfico. Y después lo veo. Hasta el momento me está gustando este. Se ve bastante fiable, bastante grande, bastante fuerte. Pero cualquier recomendación siempre será bienvenida. Sofía, ¿cómo estás? Dice... Marco Salón, no te había leído, Marco. IOS y Sofía XTZ. Vamos a ver. No había leído IOS. Marco, vamos a buscar IOS aquí.
Ahorita vamos a ver Pepe. Que Pepe hizo el movimiento que esperamos, pero me falta otro. Dios y su eterno rango. Sí, Dios puede ser la que dé un rebote, pero vamos a ver aquí unas cositas. Hay otra, no quitar Dios. Vean lo siguiente. Está en una zona de suelo importante. Sin embargo, vean que los 0.7, 0.69 hay un muro enorme. O sea, comprar IOS ahí no estaría nada descabellado. ¿Ok? Para nada. Piensen que la cantidad de volumen que hay por debajo es muy grande comparado a lo que estamos por arriba. Ahora bien, si usted va a hacer esto en futuro, ten pendiente lo siguiente. Ahí hacia arriba, perfecto. Pero no descarte algún mechazo para cazar a que la gente se quiera meter en short y luego sí hacia arriba. Entonces, nuestra zona más dura que tenemos ahí en 0.70 y 0.68. Entonces, más que poner un stop loss ahí, yo pusiera doble compra. Bien gráfico ya. Me meto ahí para arriba, compro, porque tengo un patrón ahí para arriba. Pero si te llega a testear los 0.68, es otra compra. O otra entrada. Digamos, te metes ahí a 5X o inclusive a 10X. Se vino Bitcoin, un retroceso, y os va a venir a buscar los 0.68. Pero en 0.68 hay un muro enorme ahí. Entonces ahí tendrías la doble entrada, te promediaría precio y para arriba. ¿Hasta dónde? Bueno, 0.78, que es la siguiente zona de perfil importante. Esa está buena, esa me gusta. Esa sí la haría. Daniel, gracias a ti por tus palabras, por estar aquí, por esos likes. Sofía, vamos con Tesos. Vamos a ver. Miren, si usted tiene su trabajito, no lo vayan a dejar por hacer trading. Recuerden que esto es un extra. Esto es un extra. Para mí en este momento, sinceramente, es el mayor ingreso. Por eso me preocupo cuando no tengo entrada. Pero tengo otra entradita ahí de trabajo por si acaso. Para que usted deje su trabajo por el trading, usted tiene que estar haciendo por arriba de $5,000 al mes. ¿Por qué? Porque esto no es fijo. Hay meses, fíjense, el mes anterior yo hice casi $3,000. El de abril. Pero en mayo llegué a 800. O sea, la diferencia es mucha. Y mis gastos están por arriba de 1.500, 1.600 más o menos. Entonces, uno no se puede confiar. No se puede confiar. Hay que llevarlo con calma, ¿ok? Entonces hay meses buenos, hay meses malos. Entonces, si usted no gana muy arriba, no se ponga con eso. Aparte, si la bolsa cae, no descarten acciones. Porque las empresas buenas que te caigan 20-30% no van a dejar de ser empresas buenas. Entonces ahí vas a encontrar revalorizaciones grandes, tipo cripto, de 50-60%. Entonces no descarten la bolsa, pero tienen que tener liquidez. Si no hay liquidez, no va a funcionar. ¿Okay? Vamos a ver aquí en cripto. Estamos en Binance. Esta está intentando hacer el rebote ya. Gráfico de 1 hora. Eso sí, aquí yo me iría para rebote. Y está como para meterle.
pero rebote hasta la media de 50. ¿Entendido? Vamos a verlo por aquí rapidito. Vamos a agrupar. Mira, 0.87, 0.93. 0.87, ahí estaría la frenada. No está fácil ahí, no está muy lejos. 0, un rebote. Ese pedacito es el que estarías operando. Ahí, mientras se mueve, la media de 50 va a bajar. Y este es el pedacito que estarías operando. Si la demanda entra duro, entonces puedes que suba hasta aquí arriba. 0.93. Ya de ahí para arriba, por ahora es difícil. Más adelante, sí. ¿Okay? Y usando un stop loss. Esta también la operaría yo. ¿Okay? Esta también la operaría yo. Hacia arriba. Stop loss y 0.83 más o menos tendría que estar su stop. Vamos a ver cómo está aquí la que entraba en PDF. Y aquí yo cuadré un patroncito como para short. A ver si me sale aquí. No sé, me grabó. No se me grabó. Pero bueno, vamos a buscarlo aquí a ver. Este sería por encima o igual el indicador positivo. Este sería por debajo o igual al indicador negativo. Y esto sería un cruce descendente en la media de 20, de 50. Vamos a ver qué tengo por aquí con eso. Estaríamos buscando unos patroncitos de short. Vamos a colocarlo en gráfico diario. Está el rebote. No, semanal. Uy, mira. 11 coincidencias. Vamos a ver. Ya cayó. Ya cayó, ya cayó, ya cayó. A ver. Que perdió el perfil. Esto es lo que hay que hacer, un rebote para que se sigan cayendo. Ahí, a ver. Esta tapa shortcito también, pero no está muy clara. Vamos a ver si consigo una que esté clara, que diga esta tapa rebote. Vamos a acomodar aquí, vamos a poner la de X. Este al revés, 50 a 100. Así conseguimos algo por ahí. Vamos a colocarlo aquí entre 23. Está. Vamos a preparar este short. UNH, vamos a agregarla aquí. UNH. Acciones.
Vamos a ver si nos sale o no se nos sale. Tomando en cuenta el gráfico de 4 horas, yo estoy aquí. Vean por qué estoy entrando en short. El indicador que yo tengo aquí en gráficos de 4 horas me está diciendo que yo tengo el menos DI por arriba del más DI. Tengo fuerza con un movimiento alcista. Sin embargo, vean que este valle verde viene pequeñito a pesar de la fuerza. Si yo voy el precio, en vez de subir, se me vino. Por lo tanto, ya está pegado, perdió el perfil de volumen. Vamos a intentar agarrar esta en un rebote. O sea, en gráfico de 1 hora, vamos a ver si nos rebota al 491 para venirnos en short. Entonces, aquí vamos a entrar. Estamos por aquí aproximadamente 491. Un stop loss por arriba de los 498. Y el profit lo voy a colocar un poquito más abajo, tomando en cuenta gráficos de 4 horas. Buscando nuevamente testear el mínimo, que sea el siguiente perfil de volumen, los 474. Vamos a ver. Entonces tendría que venirme en short con 14 acciones. Vamos aquí, vamos a colocar en 14. Aquí sí no voy a ponerme en mercado, aquí sí me voy a ir a 491. Como el precio está cayendo, tengo que tratar de cazar un rebote, ¿ok? No entrar ahí, porque si entro al mercado ahí me va a agarrar muy abajo y el precio me devuelve y chao. Voy a esperar un rebote, ¿ok? El profit 474. Stop loss 498. Seguimos practicando. Vamos ajustando. Cuando ya yo vea que en acciones la estrategia está pulidita, nos venimos para acá con cuenta real. Gasta plata ahí. A perder. Ya estamos listos con la operativa. Ya no abrimos más por ahora. ¿Cuánto tenemos abierta en este momento? 1, 2, 3, 4 y esperamos una que se ejecute. A ver. Ahí vamos por ahí. No está muy bueno el mercado. A lo mejor el mercado está atrás que da el dato de inflación. Yomi, INC, ya la vimos, Yomi. ¿Qué pasó? Yomi, no la vi. ¿Qué pasó, Yomi? Ya la hemos visto, mira. 2.45. Hizo el pullback. Mira, tenemos una cuña descendente. Rompió, tocó el perfil de volumen y está nuevamente ahora. Lo que era resistencia para él, la línea, la está colocando de soporte. ¿Okay? Ahora lo que esperamos es un rango. Ahí lo que esperamos es un rango. Si esto sigue como va, sería un rango para subir. Y aquí está. Ahora, esto tiene un problema que bueno, yo no sabía porque es el que le sigue la parte fundamental, pero lo entendí en el video que me mostraste. ¿Okay? Una situación fundamental que están esperando por aprobaciones, así como estamos esperando la aprobación de los ETF, están esperando aprobación judicial. De ser positivo, obviamente esto lo va a disparar. Ahora, ya entendiendo un poquito con la información que me enviaste, aquí no meta más dinero. Ya con que meter un poquito porque el patrón está bien. Aquí no se mete más dinero. Esto lo va a dejar aquí. Donde pudiésemos ir y meter un poquito si no tienes, es aquí. Este ecosistema que a ti te gusta. ¿Okay? En Pulsex. ¿Okay? Aquí. Vamos a que nos cargue aquí el gráfico. Ya el de INC, déjalo 25. Espera que haga su rebote. Ok. Nosotros en NC estamos en una zona de acumulación, una zona importante para comprar. Esta caída viene por el problema que tienen fundamental que explica el muchacho en el video. Ahora, a pesar de ese problema, fíjate,
haciendo pisos redondeados. Lo que pasa es que nosotros sabemos ya que un piso redondeado, cuando llega al piso, eso suele llevar su tiempo. ¿Okay? Lleva su tiempo. Si aquí no tienes nada, aquí yo metería un poquito, pero con esa expectativa de la solución del fundamental. ¿Okay? Mientras no tenga la solución de este fundamental, va a seguir en un rango. Entonces, cuando tenga la solución del fundamental, eso lo va a volver a disparar. ¿Por qué me vendría más para acá? Porque este proyecto es el escalable. Este es el fundamental del ecosistema. X. En el caso de INC lo dan por recompensa. Es como esa muestra, ¿no? Teta token y la otra. Entonces la otra va a llevar su movimiento natural de acuerdo a la liquidez que entra aquí en PulseX. Entonces esta es la que hay que estar más atento. Y está en zonas de compra, está en zonas como la que estuvo aquí atrás. ¿Ves? ¿Qué pasa? Aquí atrás hubo el movimiento, una tendencia alcista buena, vino la noticia, cayó, hasta en la misma zona. Fíjate cómo esta también está soportando. Entonces, en el caso de INC, mantener que te ciclo, pero si tienes que comprar más, es aquí. Ahora, si ya tienes en las dos un poquito, calma, no te hagas ballena aquí, que la ballena sea otro. ¿Okay? Deja lo que tú tienes para Ethereum, para otras cositas. Aquí deja que otro sea la ballena. Que se la mosquita. Porque por la forma como compran y venden, aquí hay mucho novato. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Yo veo que aquí compran y cae 2 centavos y salen vendiendo en pérdida. Y se repite muchísimo. No sé si es un robot o de verdad que hay muchos novatos comprando aquí y vendiendo aquí. Porque es que a veces las operaciones son de un día para otro. Entonces les pierden. Meten $10,000. Van perdiendo 50 y ya la venden. Y eso lo he estado porque he estado pendiente aquí de las transacciones. Y es increíble como muchas personas han hecho eso. Entonces no sé si es que de verdad son muy novatos o son robots los que están operando. Entonces, aquí hay que llenarse de paciencia porque eso genera ruido. ¿Qué es ruido? Ruido son velitas que salen como locos por arriba y para abajo, pero sin tendencia. O sea, vas a empezar a ver esto. Eso es ruido, pero no hay una tendencia clara ni para arriba ni para abajo. No hay que caer en ese ruido. ¿Okay? Un abrazo, amigo Yomi, porque a tu familia. Bitcoin está subiendo, vamos a ver. Intentando subir, ajá. Bueno, vamos a esperar si sube. Yo me quedé fuera. Si sube, perfecto. Entonces me voy a meter en short por aquí en los 70. Y si no, yo ya ese movimiento estableció no me cansé. El gráfico de 1 hora tiene patrón alcista. Si alguien lo quiere intentar operar, se puede meter chévere. Yo sí me quedo quieto. Mire, 70-71, ahí está el target. Vamos a desglosar un poquito más. $70-71. Ya por ahí, a partir de ahí tendría ya mi toma de ganancia. Por lo menos 71, si van ahí dentro del movimiento. ¿Okay? Aquí ya me tomó la otra entrada en BLZ en short, pero si Bitcoin sube, como que me vaya a raspar el stop loss. Pero bueno, ahí vamos. A ver. Tocó los 30 y para abajo. Vamos a ver Bitcoin un ratito. Pues si vas a subir, sube. Sube con fuerza. Fíjate el mercado arriba. ¿Qué hora es, amigo? 11:13. Bueno, amigos, los voy a dejar porque ya me toca hoy cocinar otra vez. Mi esposa busca al niño, tengo que cocinar. Vamos a ver qué pasa. Por ahora,
Yo estoy fuera de Bitcoin. Si sube, le meto short por aquí arriba en 71. Si cae, le meto long por los 67. Ahí yo mejor me quedo quietecito ahí de espera. ¿Okay? Mucho éxito para todos ustedes. Espero que les vaya súper bien, súper espectacular. Si Dios quiere, hoy tengo electricidad. Tendremos directo en la noche. A ver qué pasó. A ver cómo se movió esto. Si se movió bien, si se movió mal. A ver cómo hacemos esta proceso. Porque esta semana hay que hacer dinero. La semana pasada nos fue bien. Menos mal. Porque veníamos en un mes duro. Duro. Ok, chao. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad.